Hay un susurro antiguo que vive en lo más profundo del ser humano. No importa cuán lejos esté una persona de la religión, cuán herida esté por la vida o cuántas preguntas sin respuesta cargue en el corazón. Ese susurro sigue allí. Es un eco suave, casi imperceptible, que dice: hay alguien que te escucha, habla conmigo. Ese eco es el alma, y su mayor anhelo es hablar con su Creador. Hablar con Dios no es un rito reservado para los santos, ni una fórmula que solo los religiosos dominan. No es una obligación impuesta por una tradición, ni un ritual que se activa solo en momentos de necesidad. Hablar con Dios es un instinto espiritual, una necesidad vital del alma, así como el cuerpo necesita aire. La oración es el lenguaje secreto entre el Creador y su criatura. Es donde el corazón se desnuda, las máscaras caen, y el ser humano se encuentra con su origen. Sin embargo, a lo largo de la vida, muchos olvidan cómo escuchar ese llamado interior. Las heridas, los fracasos, el ruido constante del mundo, el dolor de la espera, la desilusión de oraciones no respondidas o el miedo de no ser dignos. Todo eso puede construir un muro entre el alma y su Creador. A veces, las personas no dejan de orar por falta de fe, sino por fatiga, por no saber cómo hacerlo, o por haber perdido el sentido de cercanía con Dios. A este libro no es un manual técnico ni una lista de oraciones prediseñadas. Es una invitación íntima, un llamado a redescubrir la belleza, la profundidad y el poder que existe en hablar con Dios. Porque cuando la oración deja de ser un deber y se convierte en un encuentro, el alma comienza a cambiar. Algunos piensan que hablar con Dios es solo pedir, rogar o repetir frases memorizadas. Pero los secretos que transforman el alma están en otra parte. Están en lo invisible, en lo que no se dice con la boca, sino con la vida. Están en el silencio que precede a la palabra, en la rendición que precede al milagro, en la confianza que nace incluso sin tener respuestas. Dios no está distante, no es indiferente. Él es un padre que anhela escuchar la voz de sus hijos, incluso cuando tiemblan, dudan o no encuentran las palabras correctas. El alma que se atreve a hablar con Él, aún en su fragilidad, comienza a ser restaurada desde dentro. Este camino comienza con una simple decisión: acercarse. Y en este libro vamos a recorrer juntos 5 secretos poderosos que no solo te enseñarán a orar, sino que transformarán tu alma. No son fórmulas mágicas ni pasos obligatorios. Son llaves espirituales, actitudes del corazón que abren puertas invisibles entre el cielo y la tierra. A través de estas páginas, descubrirás cómo el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras, cómo la sinceridad vale más que cualquier discurso religioso, cómo escuchar a Dios puede cambiar tu perspectiva, cómo la constancia crea raíces profundas, y cómo una oración sencilla puede iluminar no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Porque hablar con Dios no es el fin del camino. Es el principio de una vida transformada. Una vida donde el alma, por fin, se encuentra cara a cara con aquel que la creó. Hablar con Dios es un acto profundamente humano, pero también profundamente divino. Sin embargo, muchos esperan escuchar a Dios en medio del ruido, de la prisa, del caos cotidiano. Queremos respuestas claras, señales visibles, palabras fuertes. Pero el lenguaje de Dios no suele alzarse por encima del bullicio. Su voz es como un susurro suave, casi imperceptible, que solo se escucha cuando el alma aprende a hacer silencio. El silencio interior no es simplemente callar la boca o apagar el teléfono. Es un estado del corazón. Es un descanso profundo en medio de la tormenta. Una calma que no depende del entorno, sino de una disposición interna. Es el acto valiente de parar, de suspender la urgencia
y mirar hacia adentro con honestidad. Porque es allí, en ese lugar secreto del alma, donde Dios habla. Jesús mismo, en múltiples momentos de su vida, se apartaba a lugares solitarios para orar. No lo hacía por obligación, sino porque entendía que, lejos del ruido, el corazón se vuelve más sensible a la voz del Padre. Él no buscaba multitudes cuando necesitaba dirección. Buscaba silencio. Pero ¿cómo cultivar ese silencio interior en un mundo que nos grita todo el tiempo? No se trata de eliminar todos los sons externos, sino de aprender a estar presentes, a aquietar la mente, a respirar profundo, a reconocer que no es necesario tener el control de todo para estar en paz. Una simple caminata en silencio, una vela encendida en un cuarto oscuro, una lectura pausada de un salmo. Son gestos sencillos que pueden abrir caminos hacia el silencio sagrado. El silencio interior también implica confianza. Dejar de llenar el espacio con nuestras palabras para permitir que Dios tenga espacio para hablar. Muchas veces, nuestras oraciones son tan apuradas, tan cargadas de listas y pedidos, que no dejamos ningún intervalo para la respuesta. Nos cuesta soportar el silencio porque lo confundimos con ausencia. Pero en el reino de Dios, el silencio muchas veces es señal de presencia profunda. Estar en silencio delante de Dios es como sentarse junto a alguien que se ama. No hace falta hablar todo el tiempo. La sola compañía es suficiente. El corazón aprende que no está solo, que no necesita impresionar a Dios con frases bonitas. Basta con estar allí, rendido, abierto, atento. Cuando el alma se aquieta, se vuelve fértil. El silencio es como un campo arado, listo para recibir la semilla. Es en ese terreno silencioso donde Dios siembra sus pensamientos, sus consuelos, sus correcciones, sus sueños. Y esas semillas, con el tiempo, se transforman en frutos: paz, claridad, dirección, fuerza interior. Practicar el silencio interior es, en el fondo, un acto de amor. Es decirle a Dios: estoy aquí solo para ti. No vengo a exigir, vengo a escuchar. Es hacer espacio para lo eterno en medio de lo urgente. Es abrir el corazón como un templo sagrado donde Dios pueda habitar. Así, al hacer del silencio una práctica, comenzamos a notar que Dios siempre ha estado hablando. Solo necesitábamos aprender a escuchar. Y el primer paso para hablar con Dios no es pronunciar una palabra. Es detenerse, cerrar los ojos y permitir que el alma respire en su presencia. Y una vez que el silencio interior nos ha preparado, algo extraordinario ocurre. Nuestras palabras ya no salen desde la ansiedad, sino desde la intimidad. Y así, el segundo secreto se revela. Cuando el alma se aquieta y el silencio ha preparado el terreno, la oración empieza a brotar. Pero no cualquier oración, no palabras vacías, no repeticiones automáticas. Lo que nace del silencio verdadero es algo más profundo: la sinceridad. Y es aquí donde la oración comienza a transformarse en un encuentro real. Hablar con Dios no es una actuación. No requiere máscaras ni discursos perfectos. Él no se impresiona por nuestras frases bonitas, ni se aleja por nuestras confesiones más crudas. Dios no espera una versión editada de nosotros mismos. Él desea nuestra verdad. La sinceridad en la oración es como abrir una ventana en un cuarto cerrado. Permite que entre el aire fresco. Permite que entre la luz. Es el momento en que dejamos de esconder lo que sentimos, lo que tememos, lo que no entendemos. Es cuando dejamos de orar como se debe y empezamos a orar como somos. Los salmos están llenos de oraciones sinceras. David no temía decirle a Dios cuando estaba enojado, confundido o herido. Le hablaba desde su alma, sin adornos. Le decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me has abandonado?
Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. No escondía su dolor, y eso no lo alejaba de Dios. Al contrario, lo acercaba aún más. Muchos piensan que para hablar con Dios hay que estar bien, con el corazón limpio, sin errores recientes. Pero la oración no es una recompensa por nuestro buen comportamiento. Es el refugio al que corremos precisamente cuando estamos rotos. Dios no se asusta con nuestras sombras. Él ya las conoce. Lo que desea es que dejemos de fingir. Ser sincero en la oración no significa ser irrespetuoso. Significa ser auténtico. Significa que si estás triste, puedes decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Que si estás feliz, puedes decir, gracias, aunque no lo merezco. Que si estás enojado, puedes clamar, ¿dónde estás? Dios no busca palabras refinadas, busca corazones abiertos. La sinceridad es una llave. Abre la puerta a un tipo de relación con Dios que no es religiosa, sino íntima. Y esa intimidad transforma. Porque cuando oramos desde nuestra verdad, algo ocurre. Dejamos de hablar solos. Sentimos que Él responde. A veces no con palabras audibles, sino con paz, con claridad, con una certeza interior que no puede ser explicada, solo experimentada. Y hay otro poder escondido en la sinceridad, la libertad. Cuando dejamos de fingir delante de Dios, también comenzamos a ser más honestos con nosotros mismos. De repente, ya no necesitamos llevar la carga de parecer fuertes o espirituales. Podemos ser simplemente humanos. Y eso nos alivia. Dios no espera perfección, espera entrega. No espera discursos teológicos, espera tu voz temblorosa en medio de la noche. Espera que lo invites a ese lugar donde nadie más entra. Tu miedo, tu culpa, tu duda, tu esperanza, todo es bienvenido en la conversación. Y así, poco a poco, el alma deja de tener miedo de hablar, porque descubre que Dios no rechaza lo roto, lo restaura, no se aleja de la debilidad, la abraza. Y cuanto más sinceros somos, más cerca nos sentimos de Él. El silencio interior nos enseña a escuchar. La sinceridad nos enseña a hablar desde lo profundo. Y cuando estas dos llaves se combinan, surge algo más: la capacidad de escuchar su voz con claridad. Y así llegamos al siguiente secreto. Cuando hablamos con sinceridad y nos despojamos de las máscaras, algo profundo comienza a suceder en la oración. No solo hablamos, sino que comenzamos a escuchar. Es en este punto donde la conversación con Dios se vuelve bidireccional, viva, transformadora. Pero escuchar a Dios no es lo mismo que oír un sonido externo. Es un arte, un acto espiritual que se aprende con el tiempo y se afina con la atención. Muchos se preguntan, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo reconocer su voz en medio de tantas voces? La respuesta no siempre es sencilla, porque Dios no se limita a un solo canal. A veces habla a través de las Escrituras, otras veces a través de una intuición suave, una palabra de consuelo que aparece en lo profundo del corazón, una conversación con alguien, una canción, una imagen, o incluso a través del silencio. Las Escrituras son una de las formas más claras en las que Dios habla. Cuando leemos con un corazón abierto, no solo estamos accediendo a textos antiguos, sino a palabras vivas. ¿Cuántas veces hemos leído un versículo que parecía estar escrito para ese momento exacto? Es porque la palabra de Dios es viva y activa. No envejece. Atraviesa los siglos para alcanzar el alma. Pero Dios también habla a través de la conciencia. Esa voz interior que nos guía, que nos alerta, que nos hace sentir paz o inquietud. A veces queremos ignorarla, pero cuando aprendemos a afinar ese oído interno, descubrimos que muchas veces el Espíritu Santo se manifiesta allí, susurrando verdades que no sabíamos que necesitábamos. La creación también habla.
Un atardecer puede ser un mensaje, el canto de un pájaro, un árbol que florece, una lluvia inesperada. Todo puede convertirse en lenguaje divino cuando el corazón está atento. Dios no está limitado a lo sobrenatural. Él también se esconde en lo ordinario. Y, sorprendentemente, uno de los modos más potentes en que Dios habla es el silencio. Ese silencio que, lejos de ser vacío, está cargado de presencia. En esos momentos en que no hay respuestas inmediatas, no hay señales visibles, pero sí una paz inexplicable. Es allí donde el alma aprende que escuchar a Dios no siempre implica palabras, sino sintonía. Una certeza interna, una dirección que brota sin que sepamos explicar cómo. Escuchar a Dios requiere paciencia. No es un ejercicio pasivo, sino una atención activa. Es como afinar un instrumento. Al principio puede parecer que no hay sonido alguno, pero cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más aprendemos a distinguir su voz entre las demás. No es un trueno, ni una imposición. Es un murmullo suave. Y para escuchar un murmullo, hace falta acercarse. También es importante entender que Dios no siempre dice lo que queremos oír. A veces su voz confronta, otras veces consuela. Pero siempre edifica, siempre apunta hacia la verdad. Por eso, cuanto más conocemos su carácter en la palabra, más fácilmente reconocemos su voz en lo profundo del alma. Escuchar a Dios no es un privilegio de unos pocos, es un derecho de todos los que desean caminar con Él. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz». Él está hablando, todo el tiempo. Lo que necesitamos es desarrollar el oído del alma. Y cuando esa escucha se vuelve parte de nuestra vida diaria, algo en nosotros cambia. Ya no caminamos solos. Ya no tomamos decisiones basadas solo en la lógica o en el miedo. Nos volvemos guiados, sostenidos, acompañados. Porque donde hay escucha, hay relación. Y así, una vez que aprendemos a escuchar su voz, incluso no oír nada se convierte en confianza. Porque sabemos que, aunque esté en silencio, Él está presente. Esta certeza nos prepara para el próximo paso, la perseverancia en la intimidad. Una vez que aprendemos a escuchar a Dios, incluso en el silencio, descubrimos que la relación con Él no depende tanto de los momentos extraordinarios, sino de la perseverancia en lo ordinario. Es allí donde entra el poder de la constancia. Orar cada día, sin importar las emociones del momento, es una de las prácticas más profundas y transformadoras del alma. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, experiencias intensas. Pero la vida espiritual no se construye así. Dios no se apura. Él es paciente y nos invita a aprender ese mismo ritmo. La oración constante es como una semilla que se riega cada día, aunque no se vean frutos al principio. Con el tiempo, sin que lo notemos, esa semilla se convierte en raíz, y la raíz en árbol firme. Orar todos los días no significa repetir palabras sin sentido. Significa presentarse, mostrar el corazón, aun cuando esté cansado, seco o distraído. Hay días en los que la oración será fuego, y otros en los que parecerá ceniza. Pero incluso en la ceniza hay valor, porque la fidelidad construye una relación auténtica. Es en esa constancia donde se forma la intimidad verdadera. Así como una amistad profunda no se edifica en un solo encuentro, sino en la repetición diaria de gestos, palabras y presencia, lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más nos acercamos, más lo conocemos. Y cuanto más lo conocemos, más queremos estar con Él. Pero este ciclo virtuoso comienza con una decisión: no dejar de orar. La oración diaria también nos moldea. Aun cuando creemos que no está pasando nada, en lo invisible del alma se están moviendo cosas. Las palabras que dirigimos a Dios nos ordenan internamente, nos enfocan,
nos limpian. La oración constante es como una ducha para el alma. Puede parecer rutinaria, pero sin ella, el corazón se ensucia con el polvo del mundo. Hay días de sequía espiritual, días en los que parece que hablar con Dios no cambia nada. Pero es en esos momentos donde la constancia brilla con más fuerza. Porque seguir orando cuando no sentimos nada es un acto de amor puro. Es decirle a Dios: no vengo por lo que siento, vengo por quien eres. Muchos grandes hombres y mujeres de fe testifican que su vida espiritual no se sostuvo por emociones, sino por disciplina. Ellos aprendieron que la constancia en la oración abre puertas que el entusiasmo ocasional nunca podría abrir. La transformación no llega solo por un instante de fervor, sino por 1000 pequeños actos de fidelidad silenciosa. Y lo más hermoso es que, cuando la constancia se convierte en hábito, la oración deja de ser una obligación y se vuelve parte de uno mismo, como respirar, como caminar. Ya no se trata de encontrar tiempo para orar, sino de que el día ya no tiene sentido sin ese momento con Dios. En esa práctica diaria, en ese compromiso silencioso, el alma se fortalece, se arraiga, se transforma. Y a medida que esa transformación avanza, el corazón comienza a abrirse de maneras nuevas, dispuesto no solo a recibir, sino también a dar. Es entonces cuando entendemos que hablar con Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino para ser canal de bendición. En el camino espiritual, uno de los secretos más poderosos y transformadores que podemos descubrir es el de la gratitud. Muchas veces, cuando nos acercamos a Dios en oración, nuestra mente se llena de peticiones. Queremos soluciones, respuestas, consuelo o milagros. Y no está mal presentar nuestras necesidades a Dios. Él se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Sin embargo, hay un principio profundo que transforma nuestra manera de orar. Comenzar con gratitud antes de hacer cualquier petición. Cuando damos gracias a Dios antes de pedir, estamos cambiando completamente la perspectiva de nuestra alma. Es como si alzáramos la mirada de nuestras preocupaciones y miráramos hacia lo que ya hemos recibido. El acto de agradecer nos conecta con la bondad de Dios y nos recuerda, de manera tangible, que estamos rodeados de su gracia, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Agradecer a Dios antes de pedir también transforma nuestra visión de la oración. En lugar de ver a Dios como una fuente para suplir nuestras necesidades, comenzamos a verlo como un Padre que ya nos ha dado tanto. Este cambio de enfoque nos ayuda a entender que la oración no es solo un momento para recibir, sino una oportunidad para reconocer la abundancia que ya tenemos. Y en ese reconocimiento, nuestra alma se llena de paz, porque descubrimos que, en realidad, ya somos bendecidos. La gratitud no es solo un acto de cortesía o una formalidad, es un acto de fe. Al agradecer, no solo estamos reconociendo lo que Dios ha hecho, sino también lo que Él está haciendo y lo que aún no hemos visto. Gratitud es una proclamación de confianza. Cuando decimos gracias antes de pedir, estamos diciendo: confío en que lo que necesito llegará en el tiempo perfecto de Dios. Además, la gratitud tiene el poder de cambiar nuestro corazón. Cuando comenzamos nuestras oraciones agradeciendo, incluso por las pequeñas cosas, nuestra alma se transforma. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver más allá de nuestras dificultades y nos recuerda que no estamos solos. Nos conecta con la esencia misma de Dios, que es amor y bondad. Una de las grandes bendiciones de la gratitud es que nos devuelve a la humildad. Nos recuerda que no tenemos control absoluto sobre todo en la vida, pero que estamos bajo la protección y el cuidado de un Creador amoroso. La gratitud
nos enseña a soltar nuestra necesidad de control y a abrazar la confianza en lo que Dios hará por nosotros, a su manera y en su tiempo. Y cuando comenzamos a orar con gratitud, descubrimos que nuestra actitud hacia la vida comienza a cambiar. Las situaciones que antes nos parecían problemas, ahora las vemos como oportunidades para crecer. Las dificultades que antes nos hacían quejarnos, ahora las vemos como lecciones que nos acercan más a Dios. La gratitud también abre las puertas del cielo. En las Escrituras, leemos que cuando damos gracias a Dios, Él se agrada. Y donde hay una actitud de gratitud, hay un corazón dispuesto a recibir más. No porque merezcamos algo, sino porque Dios, en su bondad, quiere derramar más de su amor sobre nosotros. La gratitud prepara el alma para recibir. Es interesante que Jesús, en varias ocasiones, nos enseñó a dar gracias antes de hacer un milagro. En la multiplicación de los panes y los peces, Él levantó los ojos al cielo y dio gracias antes de repartir la comida. Este acto de gratitud precedió al milagro. Y así, al seguir su ejemplo, aprendemos que la gratitud es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural. Comenzar nuestras oraciones con gratitud es un cambio radical de paradigma. Es un acto de humildad, de fe y de amor. Al hacerlo, nuestra alma se transforma y se conecta con la bondad infinita de Dios. Y al conectar con su bondad, nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos no es tanto lo que podemos pedir, sino aprender a vivir con un corazón agradecido, que ve la gracia de Dios en cada rincón de nuestra vida. En nuestra búsqueda de una relación más profunda con Dios, uno de los aspectos más reveladores es la intimidad secreta. La Biblia nos enseña que Dios desea encontrarse con nosotros en lo más profundo de nuestro ser, en ese lugar íntimo donde no hay distracciones, ni personas, ni interrupciones. Este lugar secreto, el cuarto cerrado, es donde el alma se rinde completamente y a través de la humildad y la fe, se abre a las revelaciones divinas. La intimidad secreta no se refiere a un lugar físico, sino a un estado del corazón. Jesús, en los Evangelios, habla de la importancia de ir a nuestra habitación, cerrar la puerta y orar al Padre en secreto. Mateo 6:6. Este acto de cerrar la puerta no solo significa apartarse de las distracciones externas, sino también de las ansiedades y preocupaciones internas. Es un acto de rendición, de dejar todo de lado para estar completamente con Dios. Es en este espacio de privacidad y silencio donde Dios revela sus secretos más profundos. Muchos creen que las grandes revelaciones de la fe ocurren en momentos espectaculares, como una visión o un milagro. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la revelación más profunda de Dios ocurre en la quietud del corazón, cuando nos apartamos del ruido del mundo y buscamos su presencia con humildad y pureza. La intimidad secreta requiere vulnerabilidad. Es en este lugar donde podemos ser completamente nosotros mismos con Dios, sin máscaras, sin pretensiones. Aquí no hay necesidad de impresionar ni de ocultar nuestras debilidades. Al contrario, es cuando somos transparentes y abiertos que Dios puede trabajar de manera más profunda en nuestra vida. La intimidad con Él no se basa en nuestras obras o méritos, sino en un corazón dispuesto a recibir y ser transformado. Uno de los mayores secretos que Dios revela en la intimidad secreta es el conocimiento de su voluntad. En este espacio sagrado, Dios nos habla de manera clara y directa. Puede ser a través de una palabra profunda que se queda en el corazón, o de una comprensión repentina sobre algo que antes no entendíamos. La revelación divina no es solo intelectual, es una experiencia que trasciende lo racional y penetra en lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestra forma de ver el mundo y de vivir en él. Además,
La intimidad secreta es donde el alma experimenta una transformación real. Al pasar tiempo en la presencia de Dios, somos moldeados a su imagen. Nuestros deseos se alinean con los de Él, nuestras prioridades cambian, y poco a poco, la vida que antes vivíamos por nosotros mismos comienza a ser vivida en función de su propósito divino. La verdadera transformación no se trata de cambiar externamente, sino de permitir que el Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de nuestro ser, en las áreas que solo Él conoce. Dios no solo revela secretos sobre la fe, sino también sobre nuestro propio corazón. En la quietud de la intimidad con Él, se abren áreas de nuestra vida que quizás hemos ignorado o escondido. Es allí donde Él puede mostrarnos nuestras heridas, nuestras fortalezas y debilidades, y ofrecernos sanación. La luz de su presencia ilumina las sombras y nos guía a través de los laberintos del alma. El secreto de esta intimidad es que no hay reglas estrictas sobre cómo alcanzarla. No se trata de una fórmula mágica, sino de una disposición constante a estar en la presencia de Dios. Puede que no siempre sintamos su cercanía o experimentemos grandes revelaciones, pero la clave está en la constancia de acercarnos a Él, en la obediencia a buscarlo en lo secreto, sin esperar nada a cambio. Es en esta constancia que la relación crece y la revelación se profundiza. En esta intimidad secreta, descubrimos que Dios no solo quiere hablar con nosotros, sino también transformarnos. Él desea que cada conversación, cada momento de oración, sea un acto de profunda comunión, que nos cambie y nos acerque más a su corazón. Al encontrar este lugar secreto en nuestra vida, donde Dios puede revelar sus secretos, experimentamos la verdadera paz y la verdadera libertad. Uno de los aspectos más liberadores en nuestra vida espiritual es el perdón. Aunque a menudo pensamos en él como un acto dirigido hacia los demás, el perdón tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Es imposible tener una conversación verdadera y profunda con Él si mantenemos en nuestro corazón barreras de ira, resentimiento o culpa. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es la llave que libera el alma para escuchar la voz de Dios con claridad. En las Escrituras, Jesús nos enseñó que el perdón no es solo una recomendación, sino una necesidad para nuestra vida espiritual. En Mateo 6, 14 a 15, nos dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Este pasaje revela algo fundamental. El perdón no solo es un acto de obediencia, sino que también es un medio por el cual experimentamos la reconciliación con Dios. Perdonar a otros es uno de los pasos más difíciles, pero también es uno de los más liberadores. La amargura y el resentimiento que guardamos en nuestro corazón pueden convertirse en un obstáculo invisible, pero poderoso, que impide que escuchemos claramente a Dios. El perdón no significa que olvidemos el mal que nos hicieron, sino que decidimos liberar a la otra persona de la deuda que sentimos que tiene con nosotros. Al hacerlo, liberamos nuestro corazón para recibir la paz que solo Dios puede dar. Perdonar no es un acto que se hace solo una vez, es un proceso continuo. A veces, el dolor de lo que nos hicieron resurge y necesitamos perdonar nuevamente. No se trata de un perdón emocional inmediato, sino de un acto de voluntad, una decisión de no permitir que el resentimiento controle nuestra vida. Cada vez que elegimos perdonar, estamos alineando nuestro corazón con el corazón de Dios, quien nos perdonó completamente a través de Jesucristo. El perdón hacia nosotros mismos es otro componente esencial. Muchas veces cargamos con culpas, errores pasados y fracasos
que nos impiden acercarnos a Dios con un corazón limpio. El enemigo aprovecha estas culpas para decirnos que no somos dignos del amor de Dios. Sin embargo, la verdad es que el perdón de Dios es incondicional. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él nos perdona completamente. 1 Juan 1:9. No debemos cargar con el peso de nuestros errores pasados cuando Dios ya nos ha liberado de ellos. Perdonarnos a nosotros mismos es una forma de aceptar la gracia de Dios y vivir en la libertad que Él nos ofrece. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de fe han experimentado el poder transformador del perdón. El perdón no solo nos libera del dolor del pasado, sino que también nos abre a la voz de Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, sin rencores ni culpas, estamos más dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos. La paz interior que proviene del perdón nos permite estar más sintonizados con la voluntad divina. Además, el perdón es un acto de fe. Al perdonar, estamos confiando en que Dios se encargará de la justicia y de las consecuencias de las ofensas que hemos sufrido. El perdón no significa que aprobamos lo que ocurrió, sino que dejamos que Dios maneje la situación. Él es el justo juez, y al entregarle el dolor, liberamos nuestro corazón para enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Él. Una vez que hemos perdonado, el alma se limpia y el corazón se prepara para recibir la voz de Dios con mayor claridad. La culpa, la ira y la amargura son barreras que nos separan de la presencia divina. Cuando decidimos soltar estas cargas, nos acercamos más a Dios y podemos oír su voz más nítidamente. El perdón nos abre a una relación más profunda con Él, ya que estamos liberados de los obstáculos que nos impiden ser plenamente receptivos a su voluntad. En resumen, el perdón es esencial para nuestra vida espiritual. Nos libera de las cadenas del resentimiento y de la culpa y nos prepara para escuchar a Dios. Perdonar a otros y a nosotros mismos es un acto de obediencia, fe y gracia. Al vivir en el perdón, nuestras barreras espirituales caen y nos acercamos más a la paz y a la revelación divina. Solo cuando liberamos nuestro corazón a través del perdón, podemos escuchar a Dios con claridad y permitir que Él transforme profundamente nuestra vida. El dolor es una de las experiencias más universales en la vida humana y a menudo es uno de los momentos más desafiantes en nuestra relación con Dios. Sin embargo, es en esos momentos de sufrimiento donde la oración puede convertirse en una de las formas más profundas de conexión con nuestro Creador. Orar en el dolor no es signo de debilidad, sino de una fe genuina que busca consuelo y fortaleza en la presencia divina. A menudo, en medio del sufrimiento, podemos sentir que Dios está distante o que nuestras oraciones no tienen valor. El dolor puede nublar nuestra mente y llenar nuestro corazón de desesperanza, pero, en realidad, es en esos momentos cuando más necesitamos acercarnos a Él. La Biblia nos enseña que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34:18. En nuestros momentos de dolor, Él no se aleja, sino que se acerca aún más, dispuesto a consolarnos y a darnos paz. Orar en el dolor no significa tener todas las respuestas ni entender completamente por qué sufrimos. La fe no requiere tener todas las respuestas, pero sí nos llama a confiar en que Dios está presente, incluso en nuestras pruebas más difíciles. Jesús, en su propio sufrimiento en el Getsemaní, oró con un corazón desgarrado, pidiendo al Padre que, si fuera posible, apartara de él ese sufrimiento, pero también entregándose a la voluntad divina. Mateo 26:39. De esta manera, nos mostró que es válido expresar nuestras emociones ante Dios,
pero siempre con la disposición de someter nuestras vidas a su voluntad. La oración en tiempos de dolor es una forma de rendición. No se trata de pedir a Dios que elimine el sufrimiento de inmediato, sino de confiar en que Él usará ese dolor para algún propósito divino, incluso si no entendemos completamente qué es ese propósito en el momento. En muchos casos, el sufrimiento nos enseña lecciones profundas sobre nosotros mismos, sobre el carácter de Dios y sobre la verdadera naturaleza de la fe. Al orar en medio del dolor, podemos aprender a soltar nuestro control y a depender más plenamente de Dios. Es importante recordar que Dios no es ajeno al sufrimiento humano. Él mismo sufrió en la cruz, enfrentó el dolor físico y emocional más intenso. Su sacrificio nos muestra que el sufrimiento no es algo que Él ignore, sino que es un camino a través del cual Él mismo pasó. Al orar durante nuestros momentos de dolor, nos unimos con Cristo en su sufrimiento y encontramos consuelo en su cercanía. La oración en el dolor también nos permite expresar nuestras vulnerabilidades más profundas. A veces, en los momentos de sufrimiento, sentimos que no podemos expresar nuestras emociones o que no hay palabras suficientes para describir lo que estamos viviendo. Pero Dios entiende incluso lo que no podemos decir con palabras. El apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. En esos momentos en que las palabras escasean, el Espíritu Santo actúa en nuestro favor, llevando nuestras oraciones hasta el Padre, en un lenguaje de fe y esperanza. Orar en el dolor también es un acto de fe activa. No estamos orando solo porque queremos que el sufrimiento se acabe, sino porque creemos que Dios puede usar ese sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. La oración nos permite ver el dolor desde una perspectiva divina. Aunque el sufrimiento es real y doloroso, sabemos que no es eterno, y que Dios tiene un propósito incluso en nuestras pruebas más difíciles. La oración nos da la esperanza de que, a través del sufrimiento, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, y que la gloria que se nos revelará al final será mucho mayor que el dolor que experimentamos ahora. Finalmente, orar en el dolor nos recuerda que no estamos solos. La soledad en el sufrimiento puede ser uno de los mayores desafíos, pero la oración nos conecta con Dios y con la comunidad de creyentes. Al compartir nuestro dolor con Él en oración, también somos fortalecidos por la presencia de aquellos que oran por nosotros y por la promesa de que la Iglesia es un cuerpo que sufre con nosotros. La oración nos da una perspectiva eterna, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, estamos rodeados de la luz de Dios y de su amor inquebrantable. En conclusión, orar en el dolor es una de las formas más poderosas de encontrarnos con Dios. Nos permite rendir nuestro sufrimiento ante Él, confiar en su propósito y recibir consuelo en su presencia. La oración durante el sufrimiento no solo es un acto de fe, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y experimentar la cercanía de Dios de una manera más profunda. Al acercarnos a Él en los momentos de dolor, descubrimos que su gracia es suficiente y que a través del sufrimiento, Él nos moldea y nos transforma para reflejar su gloria. La oración no es solo un monólogo o una búsqueda de consuelo, sino un verdadero diálogo con Dios. Este diálogo tiene un propósito profundo: transformar nuestras vidas y guiarnos a la acción. Cuando hablamos con Dios, expresamos nuestras preocupaciones, alegrías, dudas y gratitud. Sin embargo, la verdadera respuesta a este diálogo no se encuentra solo en las palabras, sino en nuestra disposición a obedecer lo que Él nos dice. La obediencia, por lo tanto, es la respuesta real y esencial a un encuentro genuino con el Creador. Dios se comunica con nosotros de diversas formas, ya sea a través de las Escrituras,
de la conciencia o del Espíritu Santo, pero todas estas formas de comunicación tienen un objetivo común: transformarnos. La obediencia, como respuesta a lo que Dios nos habla, es el medio por el cual ocurre esta transformación. La verdadera conversación con Dios culmina en una acción concreta, y esa acción es la obediencia. No se trata solo de escuchar la voz de Dios, sino de poner en práctica lo que Él nos instruye. En la Biblia, vemos ejemplos de grandes hombres y mujeres de fe que al escuchar la voz de Dios respondieron con obediencia. Abraham, por ejemplo, escuchó el llamado de Dios para dejar su tierra y seguir hacia un lugar desconocido sin saber exactamente a dónde iba. Su obediencia no fue solo una demostración de fe, sino también un ejemplo de confianza en que el plan de Dios para su vida sería mejor que cualquier plan que él pudiera haber ideado por sí mismo. Génesis 12, 1-4. Obedecer a Dios no significa solo seguir reglas o mandamientos. La verdadera obediencia proviene de un corazón que desea agradar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús mismo dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. La obediencia es, por lo tanto, una expresión de amor. No obedece a Dios quien solo sigue normas por obligación, sino quien lo hace por un profundo deseo de corresponder al amor que Él tiene por nosotros. La obediencia también es la clave para experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aunque podamos, en nuestra humanidad, cuestionar lo que Dios nos pide, la obediencia nos coloca en una posición para recibir su buena, agradable y perfecta voluntad. Jesús nos asegura que, al obedecer a Dios, viviremos en su paz y nos convertiremos en participantes de su misión en el mundo. Juan 15:10-11. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. Muchas veces exige valentía, especialmente cuando lo que Dios nos pide va en contra de nuestros propios deseos o lo que el mundo espera de nosotros. La obediencia a Dios puede ser un acto de fe radical, como lo fue para los discípulos de Jesús, quienes, al ser llamados a seguirlo, dejaron todo lo que conocían y arriesgaron sus vidas para vivir según su misión. En nuestros días, la obediencia también requiere una actitud de confianza en medio de la incertidumbre. Muchas veces, no sabemos cuál será el resultado de nuestras acciones, pero al obedecer a Dios, nos ponemos en sus manos, confiando en que su dirección siempre es el mejor camino, incluso cuando el futuro parece incierto. La obediencia nos invita a caminar por fe, no por vista. Hebreos 11:8. Y al obedecer, somos testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, comprobando que Él es digno de confianza. Otro aspecto crucial de la obediencia es que no es un acto aislado, sino una práctica continua. Cuando obedecemos a Dios en una área de nuestra vida, esto crea un patrón de sumisión que se extiende a otras áreas. La verdadera obediencia es integral. Se refleja en nuestro carácter, en nuestras decisiones diarias y en cómo nos relacionamos con los demás. La obediencia verdadera va más allá de un simple acto de cumplir una orden. Se convierte en una actitud permanente que permea todas las esferas de nuestra vida. Además, la obediencia es un reflejo de nuestra madurez espiritual. A medida que crecemos en nuestra fe, aprendemos a discernir más claramente la voluntad de Dios y a actuar de acuerdo con ella. La obediencia, en este sentido, es una señal de que nuestra relación con Dios se está profundizando y de que estamos siendo moldeados a su imagen. No se trata solo de seguir un conjunto de reglas, sino de reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. En última instancia, la obediencia no solo transforma nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Cuando obedecemos a Dios, nos convertimos en agentes de cambio.
llamados a influir positivamente en las personas y el entorno que nos rodean. Jesús nos instruyó a amar a los demás como Él nos amó. Juan 13:34. La obediencia a este mandamiento tiene el poder de transformar comunidades y naciones, porque al vivir conforme a la voluntad de Dios, nos convertimos en un reflejo de su luz en el mundo. En resumen, la verdadera conversación con Dios lleva a la acción. La obediencia es la respuesta real a este diálogo, transformando nuestra vida y impactando el mundo a nuestro alrededor. Cuando escuchamos la voz de Dios y respondemos con obediencia, experimentamos un cambio radical en nuestro interior y nos convertimos en instrumentos de transformación en la vida de aquellos que nos rodean.